Muy bien. Bueno, seguimos entonces ahora con angioresonancia magnética. Vamos a ver las secuencias, algunos protocolos, planificación, variantes de lo que nos podemos llegar a encontrar. Miren qué lindo esto, dice. Como se ve, es el polígono de Willis, de lo que nos interesa, lo que es el circuito arterial, ¿no es cierto?, del cerebro, ¿verdad? Así que ahora vamos a verlo en imágenes. Pero antes, vamos a hablar de la secuencia en sí. A ver, ¿qué es lo que, por qué se indica una resonancia, una angioresonancia? O sea, la idea justamente es buscar, mejor dicho, visualizar los vasos, ¿no es cierto? Para encontrar alguna cosa, ¿verdad? Eh, lo que se intenta ver con una resonancia, una angioresonancia, es no la, vamos a decir, digamos, no la pared del vaso, sino el flujo que pasa a través de ese vaso. Pues la pared bien sabemos que es un tejido en el cual no tenemos abundancia de hidrógenos, entonces por lo tanto la pared no nos va a dar señal, pero lo que sí nos va a dar señal va a ser la sangre entrando por ahí. Eh, entonces, por ejemplo, para casos en los cuales puede haber una sospecha de aneurisma, esto puede llegar a ser hereditario. O sea, si hay antecedentes en la familia de aneurismas, es de buena práctica controlarlo, ¿sí? Porque puede ser que también digamos, se copie ese error, vamos a decirle así, genético, y se herede también ese problema. Pues más formaciones congénitas, ahí vamos a poder encontrarnos con algún tipo de malformación, pero esto no indica que tenga aparejado algún problema. Después las estenosis, sí, digamos, se intenta medir el vaso, se intenta además también ver cuál es el grado de estenosis de ese vaso, y eso se da por justamente las placas de lo que se llama la enfermedad, la arteriosclerosis, o sea, cómo se forman las placas de ateroma, que a medida que va pasando el tiempo, esa placa de ateroma va creciendo, va creciendo, va creciendo, reduciendo lo que es el- la luz de ese vaso. Entonces eso implica que pueden suceder otras cosas. Siempre vamos a pensar, digamos, que en el cuerpo humano en general, si hay una estenosis de un vaso, de algo que está fluyendo de ahí, va a haber por un lado un aumento de la presión. Entonces, ese aumento de la presión a la salida de esa estenosis hace de que se genere algún tipo, vamos a decirle, de malformación ahí. Se genera un aumento de la presión, se expanden las paredes y eso también conlleva a que los flujos no sean normales, no llegue bien la sangre, bueno, demás cosas, ¿cierto? Pero entonces puede llegar a ser también otra de las indicaciones. La aterosclerosis también pasa de que justamente hay a veces esas plaquitas de asteromas se desprenden, van por el vaso normal hasta que llegan a un momento en el cual no pueden seguir. Entonces, tac, se paran y obturan todo lo que es la continuación de ese vaso. ¿Y qué pasa entonces? Si se obtura, tenemos un ACV isquémico. Entonces vos estarás preguntándote, o a lo mejor dirás, "Ah, bueno, pero entonces para un ACV es necesario hacer una angioresonancia". La respuesta es que no. O sea, no sería necesario, no viene de la mano una cosa con la otra. Una secuencia de difusión basta para ver cómo está, digamos, el territorio de ese ACV, la extensión que tiene además también, y después justamente observar o ver cuál es la mejor alternativa para ese paciente, si es anticoagulantes por un lado o puede pasar también para hemodinamia, para destaparlo, esa obstrucción en forma mecánica. Entonces son diferentes las formas en las cuales se puede abordar. Entonces, podemos sacar por un lado arterias, podemos sacar por otro lado venas, en resonancia, sin la necesidad de inyectar gadolinio. Esa es otra de las ventajas que podemos llegar a tener, es que podemos hacer angioresonancias sin administrar contraste. Pero esto no significa de que no la hagamos sin contraste, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Después, a ver, como secuencias clásicas, secuencias básicas en las cuales vamos a utilizar, vamos a hablar en mayor medida de lo que es esta, time of flight, las secuencias TOF. Estas son bases en eco de gradiente en T1, que tiene justamente, la sangre móvil tiene un T1 muy largo, muy corto, digo.
al tener un tenor muy corto, toma señal, o sea, toma energía y automáticamente la devuelven al medio. Entonces necesitamos ahí un tiempo muy, muy cortito para poder ver la señal que viene de esos globulitos, de esa sangre que va fluyendo y que lo alarga justamente, toma la señal y la alarga muy rápido al medio. Entonces, esta es una de las secuencias que les decía de Time on Fly, que es prácticamente la base de todo lo que vamos a ver ahora. Y después también tengan en cuenta de que existe esta otra técnica, desde el Phase Contrast también, que hace que obtengamos imágenes. Y después la DSA, eran formas de marcar los glóbulos también es otra de las técnicas. Pero en este caso vamos a hablar de esta Time of Flight. Recuerden que es en eco de gradiente, muy rápidas, para obtener señales justamente muy rápidas. Después, a ver, programación. En el caso de angioresonancia de vasos intracraneales, ¿sí? Vamos a verlos, en este caso, para lo que son las arteriales. ¿Sí? A ver, ¿cómo vas a cortar acá? Te están pidiendo esto, obviamente no vas a estar fijándote en la cantidad de cortes que vas a necesitar. He visto casos en los cuales algunos colegas cortan hasta acá peritas después del cuerpo calloso y se están comiendo un montón de vasos que van hasta ahí arriba. Así que la idea es justamente no pijotear cortes, por más que te salga cara un tiempo, unos 6, 8 minutos puede llegar a tardar, digamos, esta angio, pero abarcar todo el cerebro, ¿sí? No un pedacito, porque después acá, por ejemplo, las arterias, las arteriales anteriores que van así, suben hasta por aquí arriba y después ni bien después se ramifican. Entonces necesitas verlas aquí, ¿cierto? Entonces no vas a cortar justamente hasta acá, vas a hacer un buen paquete de corte y acorde también protocolo base. T2, flare, difusión y después en axial, time of flight para lo que es arterias. Fíjate cómo están puestos, diríamos, los cortes en axial en este caso. ¿Sí? Así es como vas a hacer un angio de vasos arteriales intracraneales. Y en el caso para que sean vasos intracraneales pero venosos, la disposición de los cortes cambia a sagital. ¿Sí? Esto te lo comento ya, porque no me acuerdo bien, pero te digo lo siguiente. Sí, vamos a suponer una indicación. Vamos a suponer resonancia magnética de cerebro más angio de vasos intracraneales en tiempo arterial y venoso con gadolinio. Decís, ahora tenés que hacer varias cosas, ¿no es cierto? El protocolo del cerebro, las angios y demás. ¿Es de buena práctica? Sí. Para lo que es la inyección, la administración de contraste, sacar con tiempo venoso. No así el arterial, o sea, no vas a necesitar las dos, no necesariamente necesitas las dos para cotejar una sobre la otra. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay, como vamos a decirle, una forma en la cual te dicen de que la angio arterial de vasos intracraneales con gadolinio perturba mucho la cantidad de señal que va a haber. Entonces, se suele hacer sin contraste y después pasar para el contraste la angiovenosa. ¿Mm? Eso es como práctica. Recordad también la disposición de los cortes. Una es en axial, la otra es en sagital. Em, Esto, bueno, aparte de lo que les venías diciendo en cuanto al uso de lo que es el contraste, a ver, la idea es siempre tratar de mantenerse a una dosis, la dosis, digamos, sugerida, ¿no es cierto? Pero también tenemos que tener en cuenta de que a veces no es necesario semejante volumen de contraste, por ejemplo, un paciente que pesa 90 kilos, ¿sí? Con 12, 10 mililitros, 12, ya es suficiente para hacer un angio. No va a necesitar mucho más. Pero recordá entonces cuál es la cantidad de dosis en la cual se administra el gadolinio. Después también, si en la solicitud nos piden los vasos extracraneales, o sea, del cuello para abajo, mm, el protocolo va a ser diferente. Entonces, para angioresonancia de cuello, sin gadolinio, la adquisición de imágenes se orienta en plano axial. Para cuando es con gadolinio, se orienta en plano coronal. Es diferente de la orientación. Y además también vamos a necesitar sí o sí una herramienta para el equipo, ya sea lo que se llama un tracker o lo que podemos también decir como un bolus en el cual podemos ver la progresión de contraste, cómo ingresa al corazón, va a los pulmones, vuelve, plac, y sube hacia, digamos, hacia el cerebro. Entonces,
En ese momento necesitas disparar, o sea, para que justamente adquiera las imágenes cuando está subiendo el contraste por las carótidas, por arriba, hacia arriba. Entonces necesitas de alguna forma verlo. Ahora vos me decís, bueno, y si no lo tengo, si no tengo esa, ¿cómo decir, esa herramienta? Una de las, ¿cómo decir?, de las formas es tratar de contar aproximadamente desde que estás inyectando el gadolinio unos 15 segundos, más o menos tarda eso, o sea que va, entra por la vena, va, hace todo el circuito que mencioné y sube, son más o menos unos 15, 20 segundos. Eso es en el caso de que no tengas una forma o no lo sabes manejar, o bueno, lo que sea, ¿sí? Para poder ver la progresión del contraste o estimar en qué tiempo ya el gadolinio va subiendo por los vasos del cuello. Recordá entonces las diferencias. Si es sin contraste, plano coronal para lo que es angio de cuello, ¿no es cierto? Y después plano axial, mejor dicho, para lo que son sin gadolinio y con plano coronal. O sea, cambia totalmente la forma, ¿cierto? Y bueno, y la inyección obviamente es dinámico, la adquisición es dinámica. Después también me paro un segundito porque acá sucede lo mismo. Acá a veces tenés comentarios en los cuales la angioresonancia sin gadolinio de vasos de cuello te dicen como que no es muy útil. Te dicen, no, porque no, porque no, no, tiene que, no es buena, prefiero la del cuello con gadolinio, que es así, es muy lindo, una imagen excelente, muestra, pero para también nosotros resguardarnos ahí, te sugiero que hagas sin gadolinio en planos axiales para angio de cuello y después complementes con la otra, con la que es con gadolinio en plano coronal. O sea, tener las dos. Porque si de alguna forma vamos a pensar de que hubo algún desperfecto, pasó algo con inyección, pasó algo que haga que esa angio de cuello no la puedas hacer o te haya salido mal, tenés alguna forma de rescatarla, vamos a decir. Tenés otra imagen también que te va a servir o que va a servir al médico para poder completar su diagnóstico, ver el calibre de los vasos, ver todos los datos crudos, hermosos y medirlos. Entonces se recomienda estudiar por separado también angioresonancia magnética intracraneales y de vasos de cuello, incluyendo tres fases, vamos a ver después ya de eso todo. Así que también, o sea, son como puntos de interés estos que voy mencionando ahora. Después, por ejemplo, esta es otra cosa, vos decís, bueno, ¿y cómo hace el equipo para identificar sangre arterial de la sangre venosa? Decís, ¿por qué? ¿Cómo la identifica? Vamos a hacerlo así simple. La sangre arterial sube, la sangre venosa baja. Entonces, esto que ves colocado acá, esto se lo denomina la banda de presaturación. Esta es la activación de un gradiente en un plano que lo que hace es justamente modificar lo que es la frecuencia de precesión de esos hidrógenos. Entonces, toda la sangre que pase por esa banda va a quedar saturada, o sea, va a quedar fuera de lo que es la emisión de radiofrecuencia, o sea, no va a tomar radiofrecuencia, entonces no va a haber señal. Entonces, para la sangre que sube, la banda de presaturación se coloca arriba. Para la sangre que baja es al revés, se coloca abajo la banda de presaturación. Eso en el caso de que no lo tenga ya, digamos, preestablecido en el protocolo. Entonces te va a aparecer un paquete de corto y una banda. Y vos decís, ¿y ahora qué hago con esto? Y decís, acordate, si es arterial, ¿m? La sangre que sube, esa es la que querés ver. Entonces vas a colocar la presaturación arriba. Y si la otra va abajo. ¿Eh? Entonces así el equipo vamos a decir, discernir una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque se satura un tipo de sangre, la sangre venosa, sobre la arterial. ¿Qué más entonces? Seguimos pasando. Esto es lo que se obtiene en sí. Fíjate la imagen lo que es. Prácticamente muy poco contraste entre una cosa y la otra. Obviamente es una base T1, ¿no es cierto? Pues está muy bien acá. Y mira esto, vaso, vaso, vaso. Hiperintensos. Entonces esto aplica a lo mismo que veníamos diciendo también anteriormente. Tiene la sangre, un T1 muy rápido, muy corto, entonces al tener eso, la secuencia de gradiente tiene que estar diseñada para justamente que estos hidrógenos tomen señal y la devuelvan muy rápido. Entonces la secuencia está diseñada de esa manera. Por eso esto es lo que se llama lo que es el fenómeno de entrada de corte, se le suele decir también. Por eso también se llama tiempo de vuelo, digamos, el tiempo en el que pasa justamente
digamos, lo que queremos estudiar, la sangre en este caso, todos los componentes de la sangre, justamente toman señal y automáticamente la devuelven al medio. Entonces, lo que te decía también anteriormente, no se ven las paredes de los vasos no se evalúa por resonancia magnética. Sí puedes inferir de que esa pared no está bien. Entonces, lo que son la diferenciación de lo que es lo estacionario, ¿no es cierto? Y lo móvil, de un lado y del otro. Después también las secuencias eco de gradiente, pero ya en base T2, saca la sangre hiperintensa. Eso ya también después lo vamos a ver cuando vemos cardio, por ejemplo, vamos a ver de que la grasa está hiperintensa, tiene señal y no tiene contraste. ¿Eso es por qué? Porque también es una secuencia ecodegradiente, una secuencia rápida que brinda a esa sangre señal. Entonces al flujo sanguíneo, a la pared, como les decía, muy bien. Y recuerda, estos datos crudos después lo que se hacen es, vamos a decir, apilarlos todo junto, todo ese volumen, y recortar lo que no queremos. Todo esto sobra, digamos, sobra, ¿verdad? Todo esto no lo queremos. Queremos ver estos puntos de hiperintensidad acá. Entonces lo que se van a generar van a ser proyecciones de máxima intensidad de esto que estás viendo acá. Todos colocaditos uno encima del otro te genera un volumen. Lo vas a ver por un lado, para el otro, para acá, para allá. Eso ya después, como decir, es videojuego. Digamos. Tendrías esto, ¿ves? Acá. Es una angio intra en tiempo arterial. Fíjate, por ejemplo, cómo suben acá lo que es la parte de las carótidas, el circuito, cómo se arma parte de las anteriores, ¿no es cierto? Cerebral media, todo el circuito aquí de las comunicantes. Después esta sería la basilar que viene acá con la posterior. Mira cómo se ve ahí. ¿Está? Y la posterior. ¿Eh? Lo que se hace en estos casos es obtener visualizaciones de planos, vamos a llamarlo, vamos a decir que esto sería un coronal. ¿Sí? Y lo que se intenta hacer es generar visualizaciones, digamos, cuando en rotación, o sea, rotación a la derecha, rotación a la izquierda, un grupo más o menos de entre 10 y 12 imágenes. También puedes hacerlo superior y posterior, o sea, anterior y posterior, o hacia arriba el giro o hacia abajo, también depende de cómo quieras llamarlo. Y varias cantidades de proyecciones de la misma reconstrucción. Esto conlleva, digamos, su trabajito de limpiar todas las zonas, ir recortando, ¿no es cierto? Todos los vasos, sacando todo lo que son los tejidos estacionarios que no nos interesa, después correrlo por un lado, ir limpiando la imagen de todo lo otro y dejando solamente lo que es el circuito arterial. Vamos a ir pasando. Esta que ves acá, por ejemplo, esta imagen, es, ¿cómo decirlo? Es un dato, es todo el volumen puesto, sería desde un plano superior, si te estarías viéndolo así. ¿Por qué te digo que es todo el volumen? Porque si vos ves acá, tenés parte de las carótidas abajo, cuando se meten ahí por el atlas, así que hacen el rulito, ¿sí? La estás viendo acá, y vos decís, entonces ahí estás viendo toda esa proyección a un mismo plano. Y acá lo que estás viendo es un sagital, pero ya de vasos venosos. Fíjate todo el seno longitudinal acá, hermoso, todo lo que son los vasos ahí de la hoja de parra, ¿no es cierto? Ahí de la dura madre, los repliegues de la dura madre, y bueno, lo que sí, sigmoide y todo el circuito venoso. Entonces, por un lado, polígono de Willis y por el otro lado, circuito venoso para el encéfalo. Después, fíjate este dato crudo que ves acá, está sin limpiar, y acá le falta una parte, ¿no es cierto? Uno compara esto con esto. ¿Sí? Hasta acá lo tenemos más o menos, pero acá te falta todo esto. Entonces, esto es una CD isquémico que está obturando la cerebral media izquierda. Fíjate cómo en el FLAIR se ve ya de esta manera. ¿Mm? Se ve ya así, porque esto pasó una cantidad de tiempo suficiente como para que se empiece a dematizar la zona. Todo ese edema citotóxico que hay acá, producto de la muerte celular de las neuronas, hace de que ya se empiece a ver. Pero recordá que en resonancia, la secuencia que te la va a sacar, cuando es algo subagudo, o sea, desde el momento cero hasta las 2 horas aproximadamente del evento, va a ser la secuencia de difusión. Esa es la que te va a mostrar el territorio y la extensión de ese ACV. Para angio, decís, ¿hacemos una angio cuando hay sospecha de ACV? La respuesta es que no, es un no rotundo, ¿sí? No se hace. Es un protocolo de cerebro normalito, ¿sí? Y esta secuencia de difusión, que va a ser la primera que vas a hacer
en el caso de que estés trabajando con pacientes internados. Imagínate, estás en la guardia, llega un paciente de deterioro del sensorio, bla, 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 tenés que meterlo, ese paciente a lo mejor no te puede seguir órdenes, no te entiende, no puede hablar, no puede hacer un montón de cosas. Entonces, la primera secuencia que vas a hacer va a ser la difusión en plano axial. No vas a empezar por cualquier otra secuencia. Esta es la que tenés que hacer. Después, para vasos de cuello. Hmm, Acá tenemos ya, vamos a decir, una, la disposición de los cortes. Fíjate cómo van en coronal, vamos a decir, un coronal oblicuo, ¿cierto? ¿Qué querés estudiar acá? Lo que serían las vertebrales, parte de las carótidas, o sea, todo el circuito va a intentar que te quede en una imagen, ¿cierto? Y en el FOB tenés que incluir sí o sí el cerebro, o sea, o por lo menos parte de todo lo que es el circuito arterial del cerebro. Entonces, tiene que llegar hacia arriba, ¿cierto? Protocolo entonces, axial T2, difusión para el encéfalo, sagital T2 de cuello, ¿por qué? Porque te va a dar una buena referencia anatómica, no te vas a perder de nada. Imagínate acá tenés los vasos, ahí vos decís, bueno, tengo que abarcar todo eso, y para la planificación es buena. Después un coronal STIR también del cuello hace de que, bueno, complementas un poquito más el estudio. Eh, Recordá entonces de que la angio de vasos de cuello, o sea, lo que son extraradiales, puede ser sin y con contraste. Yo te sugiero que hagas las dos, hagas sin contraste y después hagas las que es con contraste en disposición coronal, como lo ves acá. ¿Sí? Entonces, secuencias bolus o el tracker, como para poder ver justamente la proyección, o sea, cómo va ese gadolinio y ya cómo va metiéndose todo, y ahí, ¡pac!, disparas justo en el momento en el cual el gadolinio está subiendo por las arterias. Esta imagen que estás viendo acá es una reconstrucción MPI, como dice acá, una proyección de máxima intensidad de varios puntos. ¿Ves cómo te decía eso, que hay que limpiarla, que hay que corregirla y demás? Es todo esto que estés acá, todo esto faltó limpiarse, ¿ves? Todo esto, toda esta parte acá. Si es un contorno, ¿sí? O lo que también puede haber faltado acá es un poquito más de ventana, o sea, o hacer que se genere menos contraste, ¿cierto? O sea, que quede solamente lo brillante. Esto también se puede hacer de alguna forma, digamos, con el equipo. Y esto que estás viendo acá, de un lado y del otro, son lo que serían los paquetes de corte o los stacks, como se les suele suceder. Acá lo que se hace es, se solapan los cortes. Este es el plano de solapamiento, que son más o menos unos 5 o 10 cortes por cada uno de los paquetes de corte o tracker del equipo, ¿no es cierto? Tienes un paquete de cortes acá, otro paquete acá y otro paquete acá, que después se ensamblan los tres y te genera todo esto que ves acá. Hay entonces de vasos de cuello extracraneales sin gadolinio. Recordá que la adquisición, plano axial. Se fusionan, se limpian y se presentan. Esto también que te decía que tienen que incluir los vasos de intra. O sea, una angioresonancia magnética, vasos de cuello, desde acá para abajo solamente, no estaría sirviendo. ¿Sí? Por más que vos tengas de un lado ya la angio intra y vos quieras hacer después la otra, o sea, así no se presentan las tres, los tres grupos, o sea, incluyendo intra, cuello y lo que son los vasos o los grandes vasos, como ves acá, parte del callado aórtico, ¿no es cierto? Y ahí, está para el otro. Si no queda, como decir, inconcluso ese estudio, si no queda incompleto, le falta información. Estos son también lo mismo, cuando veíamos los datos crudos de la agio intracraneal sin gadolinio, anteriormente, que te decía que todos esos cortes después se van sacando acá, pasa lo mismo. Estos son datos crudos, que después todo esto que está acá afuera molesta, se limpia todo, y dejamos solamente los vasos. Fíjate lo que sería, lo que es las carótidas, ¿cierto? Después cómo se dividen lo que es interna y externa, o sea, lo que es la primitiva y después la división de las carótidas. Eh, entonces, esto es una representación de ambas imágenes de datos crudos sin reconstruir. El médico lo que hace es prácticamente es mirar esto. O sea, el médico lo que va haciendo es mirar plano por plano de esto. Y va viendo, justamente calcula el tenor de ese vaso, ¿no es cierto? Si hay algún tipo de estenosis en el vaso y lo va agregando a su informe. En este caso, vos ves que acá tenemos parte de señal, vamos a decirle así, de lo que son los vasos
venosos. O sea, esta angio fue, como decir, está un poquito atrasada respecto al tiempo, porque ya no está volviendo sangre, entonces se empieza a recoger también señal en este caso. Recordá que al tener la forma de la adquisición es en coronal, ya no tenemos cómo suprimir sangre que sube o sangre que baja. ¿Eh? Entonces acá estamos teniendo ya algo de sangre, sobre todo acá, de sangre venosa. Pero eso no importa porque se puede limpiar. Ahora recortás toda esta partecita bien, bien con zoom y la sacás. Entonces la sacás de la imagen y listo, y después la presentás de una mejor manera. En este caso acá quedó algo, ¿ves? Acá y acá en el medio, bastante complicado, complejo, pero al mismo tiempo esto, por ejemplo, está hecho de forma adrede, ¿cierto? Para que se entienda qué es lo que se hace, cómo se recorta, cómo se presenta además, y después qué es lo que tenés que hacer con todos esos datos, ¿cierto? Entonces, reconstrucción en IP de vasos simples y extrapiñales con gadolinio. ¿Mm? ¿Ves ahí ambas, la reconstrucción y parte de lo que es también un poquito de vena? Ahí, no importa, no molesta tanto, ¿cierto? La tenés ahí y ahí se podría haber recortado, la respuesta es que sí, pero también esto se hace a fines prácticos como para poder ver lo que tenés que hacer después, ¿no es cierto? Recortar todo esto que sobra o en su defecto dar una muy buena ventana para opacificar aún más todo eso y que nos queden bien los puntos de grises. Proceso entonces en forma radial. Perfecto, vamos a pasar entonces, ya vimos. Entonces, a ver, para hacer como un raconto. ¿Para qué es angio de vasos intracraneales? Tenemos arterial y venoso. La parte arterial no necesariamente requiere inyección de gadolinio. La parte venosa tampoco necesariamente requiere la inyección de gadolinio. Pero si te la llegan a pedir, acordate de hacer la venosa con gadolinio. Planos de orientación, axial para arterial, sagital para venoso. Pasamos para vasos de cuello. O vamos a decir los tres, ¿no es cierto? Intracuello y grandes vasos. Las tres partecitas. Sin contraste, la adquisición va a ser en plano axial. Con contraste, la adquisición va a ser en plano coronal. La recomendación es que hagas ambas, ¿sí? Que hagas todos los cortecitos sin contraste y después te vayas a lo que es el gradolino. Recuerda que también es dinámico. Entonces, la primera secuencia que vas a hacer, si tienes un conjunto de regiones que estás estudiando, va a ser la inyección dinámica, o sea, la angio de vasos de cuello, después complementás con lo otro y después terminás ya con el cerebro. ¿Mm? Bien, ahora sí, vamos a pasar, seguimos con angio, ¿no es cierto? Pero acá vamos a ver lo que es la aorta, ¿cierto? Fíjate también cómo discurre el plano de adquisición en forma coronal. Así, ¿interesa sacar, vamos a decir, los arcos de Dwight, por ejemplo, acá que están? Y la respuesta es que no, o sea, no, se ven muy, muy pequeñitos, entonces no necesitarías ver a ese nivel. Además, no alcanza la resolución, digamos, del equipo. Entonces, con que vos veas los grandes vasos y la emergencia de lo que son las ramas, ya con eso es suficiente. Entonces, más o menos ahí, esto es lo que tendrías que abarcar como FOB sería, ¿no es cierto? O sea, como medición, desde dónde hasta dónde. Tenés torácica por un lado y abdominal por el otro. ¿Mm? Sí, para pensarlo así más o menos, todo lo que requiera una inyección de gadolinio, como ves acá, ¿mm? Tiene que ser siempre orientado a los planos en coronal. Eso para que lo tengas también presente. Después, entonces, ante la solicitud se explora la región de interés en tres planos, T2, T1 con saturación, y luego la administración de gadolinio. ¿Por qué se dice esto? Digamos, porque también, si te piden un angio abdominal, solamente, imagínate, angioresonancia magnética de aorta abdominal. Punto. Esa es la indicación. En el cerebro ya sabíamos perfectamente bien de que tenemos que estudiar protocolo base y después las angios. Acá va a pasar lo mismo. Acá vamos a recabar imágenes del abdomen. Tenés, por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de este caso particular, tenés un coronal T2, después tenés un sagital T2, puedes también tener un axial T2, como para poder tener los tres grupos de planos, para poder planificar muy bien ahí tu angio, que no te cortes nada, que te entre todo lo que vos querés mirar o querés mostrar. Y después también, ya cuando hiciste el dinámico y demás, agregar también secuencias T1 en saturación
para lo que sería el equilibrio, o sea, para obtener imágenes de todo ese abdomen ya con el gadolinio presente en equilibrio. Es una de las formas, como decir, también correctas de abordar ese protocolo, ¿cierto? O sea, no pensar solamente en la angio. No tengo que hacer una angio, listo, no, no, no. Tenés que hacer varias imágenes del abdomen y después complementar también con axiales post-gadolinio, que son estos que ves acá, ¿sí? T1 saturados. ¿Eh? Vamos a seguir pasando, porque esta es larguita. Después, por ejemplo, mira, esto para pensarlo. ¿Qué está pasando acá? Acá vemos un vaso que viene acá hermoso, ¿ve? Tenemos la emergencia de otro acá, parte de lo que sería la renal izquierda, vamos a decir, esta renal derecha, ¿y acá qué pasa? Y acá empieza a ser todo sinuoso el camino, ¿no es cierto? Ahí tenemos ver como que hay lo que te decía, una alteración del flujo producto irregular de la pared. O sea, la pared no la vemos, se insinúa que hay una alteración producto de cómo ves el flujo, ahí todo sinuoso. Entonces es evidente por debajo de la emergencia de arterias renales. Algo está pasando en ese paciente. El paciente tiene algo, ¿no es cierto? Y mira lo que tiene. Hermosa, como viene acá, toda la aorta, y después, ¿qué pasó acá? El paciente tiene lo que se llama esas mallas que ajustan, ¿no? O sea, que hace de que no, como es sí, vamos a decir, que contiene la arteria, de alguna manera. Inclusive hasta las tiene lo que son la parte de las ilíacas primitivas, de un lado y del otro. Entonces vos ves también lo mismo, planos de reconstrucción, se intenta recortar todo lo que sobra aquí y se presenta de esta manera. Vamos a decir que la representación en este caso incluye bastante de lo que son las ilíacas y las femorales, pero en este caso fue porque este paciente justamente lo requiere. ¿No es cierto? Con que abarques una región abdominal hasta acá, ya está suficiente. ¿No? Entonces, imágenes vistas en lateral, perfecto. Y uy, ¿a este qué le pasó? Mirá, mirá cómo viene el vaso y después parece como que tiene un gancho que lo jalaron para allá. Y además bien, estás viendo esto, ¿no es cierto? Como que tiene un doble flujo acá. ¿M? Entonces, observa doble flujo dentro, digamos, del vaso. Entonces, mira, desplazado hacia la derecha, ¿no es cierto? Con la arteria tendrías que ver ahí redondita que baja hacia un lado, perfecta, pero en este caso no, estás viendo que está hacia un lado. Fíjate, mira cómo nace acá de parte del corazón y cómo se ve esta imagen así tipo doble, doble flujo, esta bifurcación, la disección de aorta, en este caso torácica, ¿verdad? Este, ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Mira, fíjate, este es un MPI, ¿cierto? Un MIP, imágenes de proyección de máxima intensidad, y en este caso lo que estás viendo es una reconstrucción que se llama en sombra, Shadow Image. Entonces, que vos podés decirle al equipo cómo querés que te represente esos puntos brillantes. Por un lado, por el otro. Puedes hacer imágenes en sombra, como ves acá, o por el otro lado, como representación MIP. De las dos formas es lo mismo. Eso vamos a decirle que es videojuego. Eso vamos a decir, mientras vos más datos aportes, mejor. Estás con todos tus datos y vos decís, bueno, quiero mostrarla de un lado, del otro, para arriba, para abajo, que vaya a la derecha, que vaya a la izquierda, 20 cortes por un lado, 20 por el otro, de ese mismo volumen que anteriormente obtuviste. ¿Cierto? O sea, limpiándolo bien, como te decía anteriormente, y además también las dos formas de poder representarlo, de un lado y del otro. Este es el caso, el mismo caso. Fíjate cómo está automáticamente. La aorta debería estar acá. Oh, sí, sí, ahí más o menos. Fíjate dónde está. Sí, está totalmente fuera de lugar y este signo obvio ahí de que algo está pasando, ¿no es cierto? Con ese vaso. Y hay irregularidad entonces del vaso. Después, hay resonancia ya también de lo que sería una de las ramas de la aorta abdominal. Una de las primeras ramas que nos vamos a encontrar acá, aparte que lo que sería la parte de la coronaria con el corazón, la coronaria escotomática por un lado, después viene el tronco celíaco y después viene esta, me parece. O si no sé si viene la mesentérica, ahora me olvidé. Pero bueno, como sea, también podés estudiar acá, sin gadolinio, por ejemplo, las arterias renales. Entonces vos decís, si tenés ¿cómo decirlo? La indicación médica es angioresonancia de aorta abdominal y vamos a decir que hay una particularidad de la arteria renal derecha. Una estenosis arteria renal derecha. Entonces decís, bueno, a ver, recordad de que también la angioresonancia la podemos sacar sin la necesidad de contraste. Pero ¿qué pasa? Ya tenés la indicación te está diciendo agarrar una línea. Decís, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Es buena práctica para lo que son las arterias renales hacer también angios a cada uno
de derecha e izquierda en sangre blanca. ¿Mm? Entonces lo que se hace es obtener lo mismo. Volúmenes de esa arteria necesita sí o sí un compensador respiratorio. Sí o sí lo vas a necesitar para que te baje los ruidos. Y al mismo tiempo también, después que obtenés todo ese volumen, lo recortás, o sea, lo limpias todo en los mismos pasos que fuimos hablando anteriormente. Pero en este caso apunta justamente a ambas arterias renales. Y verías algo así. Verías la aorta por un lado y las emergencias de uno y del otro. ¿Eh? Ta, 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 ta. Hermosas como se ven. Fíjate el FOB bien chiquitito, ahí nomás, porque la zona de interés es esta, y después complementas en todo caso con lo que es la angio de la aorta y después ni hablar de que vos podés hacer exactamente lo mismo que estás haciendo acá, pero recordar de que esto es sin gadolinio, es una secuencia eco de gradiente T2 que no conlleva contraste. ¿Eh? Entonces, podés complementar una cosa con la otra. Entonces, también sabe de que hay imágenes en angio que podés sacar con secuencias eco de gradiente T2. Y a la hora de complementar, son buenas. Fíjate cómo muestra, ¿no? Justamente cómo salen. Acá, ¿qué pasa? Acá hay dos. Vos decís, "Sí, este acaso tiene una variante acá media extraña, ¿no es cierto? Ahí de un lado tendría que haber una solita, pero bueno, en este caso hay dos variantes que te puedes llegar a encontrar también. Y bueno, hasta acá terminamos entonces. Después vamos a seguir con esto porque nos viene todo lo que es la parte de tórax, cardiorresonancia, que ahí vamos a hablar ya lo que es la parte de aorta torácica, cavidad del tórax y además también el corazón, o sea, cardiorresonancia propiamente dicha, o sea, los planes y todo eso que vamos a seguir con este tema. Así que bueno, no mucho más que decirles, nos quedan, a ver, nos quedan 2 minutitos de la clase, si tiene algo que decirme, dígamelo y también, bueno, recuerden que estamos ahí por el mail, por mensaje, si necesitan alguna cosita, ¿eh? Me escriben sin ningún problema. Otra cosa también, se va acercando la fecha del examen, así que descarguen el material, llévenselo, porque después no van a poder entrar al campus y siempre va a pasar lo mismo. Ay, no puedo descargar, ay, si me pueden mandar. Entonces traten de ya ir teniéndolos. Vamos a hacer después, como decir, otro modelo de examen, pero me faltan unos temitas más como para que lo puedan completar. Y bueno, como les decía, sacando pilas ahí porque ya se nos está viniendo encima el examen. Nos queda clase 10, 11 y 12. 3 clases más y después ya pasaríamos ahí para el examen final. ¿Sí? Así que bueno, chicos, no tienen que decirme nada, yo tampoco, más que desearles buen fin de semana. De cualquier cosita, estamos por acá vía mail, vía mensaje, como sea. Así que bueno, los despido y hasta el miércoles que viene. Estén muy, pero muy bien.